Efectivamente, seguimos con la charla Habilidades para el trabajo remoto, a cargo de la señora Angélica Méndez. Ella es psicóloga, terapeuta, facilitadora docente universitaria y a quien le cedo en este momento el espacio. Así que bienvenida. Muchas gracias, Nancy. Muy buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en este momento. Bueno, esperemos aprovechar el rato y que de verdad esta feria de empleo sea muy exitosa y muchas personas logren conseguir trabajito, que realmente es importante más ahora post pandemia, ¿verdad? Yo les voy a hablar sobre las habilidades para el trabajo remoto y hay cualquier cantidad de habilidades, pero nos vamos a centrar en la tarde de hoy en las habilidades blandas específicamente que necesitamos para el trabajo remoto. Con el trabajo remoto post pandemia se ha perdido muchísimo ese contacto con el otro ser humano, ¿verdad? Esa capacidad de poder reunirnos con los otros, de comunicarnos, de tener empatía. Entonces, vamos a centrarnos en eso hoy. El propósito es brindarles información sobre las habilidades blandas necesarias para ese control, ese trabajo remoto, ¿verdad? Dar así una pinceladita que les va a permitir ser más eficientes en la organización de las tareas a desempeñar, que les va a ayudar a generar esa eficacia, esa eficiencia en su trabajo y especialmente esa calidad de seres humanos, lo que nos permite ser diferentes entre nosotros, ¿verdad? El establecer las habilidades sociales, las habilidades interpersonales, las habilidades blandas o conocidas en inglés como soft skills refieren a los rasgos, características y competencias personales que informan cómo un individuo se relaciona con los demás. Es esa capacidad de conectarnos con los otros, de tener la posibilidad de entender al otro, ¿verdad? Y poder comunicarme con él. Vamos a ver brevemente temas como comunicación asertiva, escucha activa, amabilidad y respeto hacia otros, puntualidad, empatía, gestión del tiempo, el famoso tema de la procrastinación que recientemente resuena por todo lado, ¿verdad? Y también, para cerrar, la diferencia entre el trabajo y el hogar. Con el teletrabajo, ¿verdad? O con el trabajo remoto, se pierde mucho esa distinción entre el trabajo y las labores del hogar o el compartir en familia, ¿verdad? Primero vamos a hablar de la comunicación asertiva. ¿Pero qué es la comunicación asertiva? Es aquello que nos permite expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras necesidades, pero de forma directa, para mantener una actitud positiva, expresarnos respetuosamente, de manera que podamos comunicarnos con calma y tranquilidad, que cuando una persona se dirija a nosotros de forma tal vez no tan respetuosa o hasta iracunda en algunos momentos, nosotros podamos mantener esa tranquilidad y devolver esa comunicación que tal vez no está siendo la mejor en algo más proactivo, ¿verdad? Dice que la comunicación asertiva nos permite enfrentar cualquier situación laboral de forma adecuada para así poder conectarnos con el otro. Pero ¿cómo hacemos para recibir esa comunicación asertiva? A través de nuestra percepción. ¿Y qué es la percepción? Es la forma en que a través de nuestros sentidos nosotros procesamos esa información, ¿verdad? Entonces, cuando nos están comunicando algo y nos estamos comunicando, nosotros a través de nuestros sentidos, de la forma en que percibimos al mundo, ¿verdad? Vamos a poder entender esa comunicación. Pero ¿qué es lo que pasa si estamos a la defensiva? Si estamos en el trabajo y nos sentimos cansados, aburridos, estamos enojados con el jefe porque nos habla fuerte, etcétera, vamos a estar siempre a la defensiva, ¿verdad? Y de inmediato vamos a sentir que todo está contra nosotros, que esta persona nos está atacando directamente a nosotros, cuando en realidad simplemente es un problema laboral, no tiene nada que ver con nosotros. Si no, veámoslo, por ejemplo, en el fútbol, cuando están en un partido y todos están jugando a la defensiva o a la ofensiva, y dentro del partido ustedes los ven que se golpean y esto, y se pelean, y al final termina el partido y todos se dan la mano y aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque simplemente es un entorno laboral, ¿verdad? Ok, adicional a esto, la base prioritaria para la comunicación asertiva es que esas emociones que nosotros procesamos a través de nuestros sentidos las podamos mantener a raya. No nos dejemos llevar por la tristeza, por los miedos, por la inseguridad,
¿verdad? Todas las emociones negativas, sino que simplemente entendamos que somos partícipes de una situación, mas no así culpables. Que si nuestra percepción mejora y entendemos que aquella persona que nos está hablando lo está haciendo desde su situación personal, podamos, ¿verdad?, entender un poco mejor su mensaje, ¿ok? Ahora, tenemos una serie de tips para mejorar nuestra comunicación asertiva. El principal, el primero, practicar la escucha activa. ¿Qué significa la escucha activa? Más adelante voy a profundizar sobre el tema, pero lo importante y lo prioritario es escuchar con absolutamente todos nuestros sentidos. No es lo mismo oír cuando están ahí todos conversando, comentando algo, que sentarnos, prestar atención, activamente estar toda nuestra mente y nuestro cuerpo centrado en lo que esta persona está tratando de comunicar. El evitar juzgar, lo que hablábamos ahora con la percepción, ¿verdad? Evitemos juzgar el mensaje, evitemos entender lo que esta persona nos está tratando de comunicar, el no poner etiquetas a las personas, el no maltratarlas, el no utilizar lenguaje despectivo para hablar de estas personas, aunque estas personas no estén enfrente de nosotros. También es importante hablar siempre en primera persona en la comunicación asertiva. Yo no puedo decir, es que nosotros pensamos que tal cosa. Yo pienso que está siendo irrespetuoso. Yo pienso que podríamos tratar este tema de una forma más positiva. También es importante utilizar lo que hablaba hace un momentito, ese lenguaje sencillo, respetuoso. Jefe, disculpe, es que no le entiendo la forma en que usted se está expresando en este momento. Realmente al hablar tan alto, tan fuerte, usted no me está permitiendo escucharlo bien. Retroalimentar adecuadamente. Si no estamos entendiendo el mensaje, nosotros podemos decirle a esta persona, ok, disculpe, entonces lo que usted me quiere decir es que el trabajo que le acabo de entregar no cumple con sus expectativas y necesito modificar algo. ¿Qué necesito modificar? ¿Me puede dar una lista? Permítame anotar lo que necesito modificar, por ejemplo. Ahora, a manera sencilla, ¿qué es la comunicación asertiva? Es el encontrar la manera más respetuosa y empática que podemos establecer para comunicarnos con los otros. Es encontrar esas herramientas o esos tips que necesitamos para hablar con los otros. Tenemos que tomar en consideración que no a todas las personas le podemos hablar de la misma manera. No es la misma manera en que nos comunicamos asertivamente con un compañero de trabajo que la que podemos utilizar para el jefe, o en el entorno del hogar, la que podemos utilizar para hablar con nuestra pareja, con nuestros hijos, etcétera. También es importante recordar siempre que todos podemos tener un mal día, que realmente a veces simplemente la persona se comunica de una forma negativa, de una forma agresiva, pero no es realmente porque tenga algo en contra de nosotros, porque haya algún problema con nosotros o con ellos en su relación con nosotros, sino simplemente tuvimos un mal día, ¿verdad? Entonces, parte de la comunicación asertiva es decirle a esta persona, todo bien, necesitas que te ayuden a algo, te noto un poco tenso, estamos bien. Ok, ahora, eso sería por la parte de la comunicación asertiva. Vamos a la escucha activa. De acuerdo al psicólogo estadounidense Carl Rogers, él es, junto con Abraham Maslow, uno de los padres o pioneros de del humanismo, que nació en 1902 y falleció en 1987. Rogers nos dice que la escucha activa es la habilidad del ser humano para escuchar de manera consciente. Por lo tanto, esta escucha activa significa el estar total y completamente concentrados en el mensaje que la otra persona está intentando comunicarnos. No podemos tener una escucha activa cuando, por ejemplo, estamos utilizando el celular. Permiso. Gracias. Esa escucha activa requiere el esfuerzo de nuestras capacidades cognitivas y empáticas. No podemos realmente pensar que estamos escuchando activamente, que estamos entendiendo el mensaje cuando una persona nos está hablando y nosotros estamos haciendo así. Así como, y estamos pegados al celular. Jamás. O por ejemplo, como lo vamos a ver más adelante, no podemos tener una escucha activa si tenemos un montón de distractores alrededor. Están hablando con nosotros, pero la gente está con los audífonos puestos escuchando música, ¿verdad?
Entonces, ahí nuestra mente no va a estar ubicada en ese momento presente. Va a ser muy difícil que podamos recordar las indicaciones que nos están dando. Yo como profesora universitaria, por ejemplo, muchas veces estoy trabajando con los estudiantes desde la virtualidad y me preguntan 5, 6, 7 veces por el mismo tema. Y yo les digo, muchachos, acá les estoy enviando una foto con este entregable para la próxima semana. Ese es el tema, estas son las características, y me escriben 3 o 4 días después para decirme, profe, ¿cuál era el tema? Es que no lo encuentro. Y es porque realmente no estamos en el momento presente en la clase. Estamos por todo lado. Tal vez estamos en la clase, pero tenemos el tele prendido atrás o nuestra familia nos está hablando. Igual con el trabajo remoto. Muchas veces estamos en espacios familiares donde todo el mundo está teletrabajando o está en reunión o está haciendo otras cosas. Ok. Adicional a esto, dentro del trabajo remoto, en ocasiones durante las reuniones del trabajo remoto, ni siquiera tenemos el respeto por los otros de prender la cámara. Esto es un mal hábito. ¿Por qué? Porque la comunicación no solamente se genera en el lenguaje hablado, se genera en el lenguaje no verbal. ¿Cuál es el lenguaje no verbal? Aquel que mis ojos enseñan, mis manos enseñan y yo estoy tratando de comunicar un mensaje. Si yo estoy dando una clase o si estoy en una reunión y las personas tienen la cámara apagada, ¿cómo voy a leer la expresión de esas personas? Por ejemplo, en psicología, durante la pandemia, tuvimos que acostumbrarnos a trabajar las sesiones terapéuticas desde el lenguaje virtual, desde Teams, desde Zoom. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Qué es ese lenguaje virtual? Bueno, el tratar de entender lo que la otra persona me está queriendo comunicar de ella desde la virtualidad. Y tras de eso, si no prenden la cámara, muchísimo más difícil aún, ¿cierto? Entonces, prendamos la cámara, respetemos al otro que está exponiendo y participemos activamente. Al no ver a la persona con la que estamos hablando, vamos a perder la comunicación, la escucha activa y el respeto hacia el otro que me tiene que dar un mensaje. Y probablemente el mensaje no vaya a quedar total y completamente entregado. Dice que adicional a esto, es de suma importancia el poder establecer ese contacto visual. ¿Por qué? Porque nos da esa retroalimentación de ver la sonrisa ligera, el ceño fruncido, la cara de no estoy entendiendo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos interrumpir lo que estamos diciendo y preguntándole a esta persona, ¿qué necesitan? ¿Están entendiendo? Pero si no los vemos, es sumamente complicado. Debido a la situación tecnológica, puede hacer que al no verlo, interrumpamos la conversación por un tema de conexión. Entonces, ahorita que ya están iniciando las lluvias, si nosotros no vemos a la otra persona, si la otra persona no está conectada, se le está yendo el internet, no podemos ver que dejó de mover la boca, es sumamente complicado. Si la conexión está atrasada, al final, en una reunión sumamente importante de trabajo, no nos vamos a dar cuenta de lo que el otro nos está diciendo. Y adicional a esto, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí sí. Cuando yo no puedo ver a la persona con la cual estoy hablando, me da sueño y empiezo a bostezar. ¡Ay, qué difícil! ¿Por qué? Porque al ver a la otra persona me retroalimento en ese contacto humano, ¿verdad? Muy bien, eso sería en el tema de escucha activa. Ahora hablemos de la amabilidad y el respeto, fundamentales para el trabajo en equipo, para el compartir con nuestros compañeros. Como vimos anteriormente, es importante establecer esa adecuada comunicación y la escucha activa, pero esto también va conectado a la amabilidad y al respeto para los otros, el utilizar un lenguaje correcto, expresiones adecuadas para el entorno laboral, manteniendo siempre el decoro en la forma en que nos comunicamos con los otros. Yo sé que en muchas ocasiones dentro del entorno laboral estamos acostumbrados a hablar con los demás, a trabajar con ellos, a chotear, porque el tico tendemos a chotear muchísimo, ¿cierto? Pero siempre es importante tomar en consideración con quién estamos hablando y bajar un poquito el tema del humor y mantener el decoro. Un aspecto sumamente importante en las habilidades blandas y hoy por hoy es una queja constante en las transnacionales que trabajan en nuestro país, la puntualidad. ¿Por qué tenemos la hora tica? El tiempo es dinero, parte de la amabilidad y el respeto a los otros es ser puntuales. No podemos establecer una reunión a las 3 de la tarde e irnos conectando a las 3:15.
tenemos que tener mucha consideración con los demás y no perder ese espacio para ellos. ¿Por qué? Porque en ese espacio, en esos 15 minutos que nos estuvieron esperando, pudieron haber hecho otras cosas importantes para ellos. Parte de las habilidades blandas que nos critican muchísimo a los latinoamericanos y a los costarricenses es la famosa hora tica, ¿verdad? Ok, adicional a esto, vamos a hablar de la empatía. Si aplicamos todos los aspectos anteriores, no vamos a tener necesidad de repetirnos constantemente sobre nuestras labores. Hoy por hoy, gracias a toda la campaña que se ha hecho y a todas las nuevas políticas, tenemos personas con nosotros trabajando con necesidades especiales, con características importantes en su forma de desarrollo y de aprendizaje que tenemos que aprender a trabajar con este tipo de personas. Adicional a eso, una necesidad especial también puede ser el hecho de que tengo a mi gatita enferma. El viernes pasado yo estaba trabajando, mis gatitos tuvieron un problema y yo simplemente colapsé y no pude rendir como tenía que rendir en otro momento. Entonces, puede hacer que yo no tenga un buen día, tenga una situación particular, necesite llevar a mi gatito a la veterinaria, tenga un familiar enfermo y no esté en esa tonalidad para poder aguantar comportamientos erráticos de las personas a mi alrededor o comunicación agresiva, por ejemplo. Entonces, siempre es importante tomar en consideración las características particulares de cada persona. Si vemos un colega que normalmente es muy alegre, muy tranquilo o participa con nosotros y ese día anda muy calladito y tenemos una reunión con él, seamos empáticos, preguntemos a ver si está sobrepasado de trabajo, si tiene alguna situación importante en que podemos colaborarle y principalmente si se comunica con nosotros de una forma grosera y nunca lo ha hecho, el entender que probablemente tenga una situación personal. Muy bien, esta frase a mí me gusta mucho y mis hijos siempre dicen, mami, vos y tu frase, ¿verdad? Papelito habla. ¿A qué me refiero con esto? Si en una reunión alguien quien usualmente es distraído o tiene una situación especial o simplemente para estar al día, nos encontramos a fulanito en el pasillo y nos dice, mira Angélica, es que para tal reunión o tal cuestión necesito que modifiques esto, que hagas esto y en pleno pasillo, y de paso yo soy súper dispersa, ¿verdad? Me está diciendo las indicaciones que tengo que hacer. Entonces, enviemos cuando nos sentamos en nuestro escritorio un correo con una minuta que diga, mira, fulanito, de acuerdo a la conversación de hace unos minutos, quedamos en realizar estas y estas labores y nos aseguramos de tener un respaldo sobre lo que nos está pidiendo esta persona, porque puede ser que esta persona le hubieran encargado ese trabajo, no lo está encargando a nosotros y nosotros vamos a tener el problema. Entonces, mejor asegurémonos que todo quede escrito y todo quede en texto. También pasa a veces en las reuniones laborales que no, no se graban las reuniones y conversamos un montón de situaciones y comenzamos un montón de, conversamos un montón de labores para hacer, pero no queda constancia de esas labores. Entonces, es sumamente importante dejar el respaldo de esas labores. Básico y prioritario, el papelito me va a defender. Ok, esta parte es sumamente importante, la gestión del tiempo. Actualmente en el mercado tenemos variedades de herramientas para gestionar nuestro tiempo laboral. Es importante utilizarlas. ¿Por qué? Porque hay tantos distractores hoy día. Yo particularmente, por ejemplo, nunca he descargado TikTok porque me doy cuenta de la cantidad de horas y de tiempo que se pierden en muchas de estas redes sociales que hay hoy día. Entonces, cuando nos damos cuenta, lo vamos a ver más adelantito con la procrastinación, básicamente estamos aburridos, sentados y pasamos 2 horas viendo Reels o viendo TikToks, por ejemplo. Entonces, estas herramientas de gestión del tiempo, ahí les puse varias, pero hay infinidad. Google gratuitamente nos da su Gmail, su calendario, el Google Keep, que son como notitas para que ustedes vayan guardando lo que tienen que hacer, el Drive, el Google Meets para reunirnos,
la misma gente de Microsoft nos comparte calendarios, correos, contactos, etc. Recientemente, por ejemplo, he empezado a utilizar una aplicación que se llama Trello, que es espectacular para gestionar el tiempo. A mí me encanta. Pero es importante el nosotros anotar, anotar, anotar. Siempre, absolutamente todo, hasta lo personal dentro de nuestra agenda laboral, porque se nos puede ir una cita médica, se nos puede ir una reunión con alguien. Entonces, siempre es sumamente importante anotar todo y asegurarnos de que realmente, como dije hace un ratito, el tiempo es dinero y estamos aprovechando esos minutos del día y sacándoles el mayor jugo posible. Adicional a esto, definamos nuestras prioridades diariamente, distinguir entre lo importante, lo urgente o lo que no es importante ni urgente, qué puedo delegar, qué puedo eliminar, qué puedo posponer. Evitar distractores, apagar el celular, colocarlo en silencio, mejor si está alejado. Y para esto tengo una técnica que casualmente la aprendí aquí en la UNED, cuando estaba estudiando aquí en la UNED y me encanta y la amé desde el primer minuto. Revísalo en tus momentos de descanso Pomodoro. Desde mi parte de psicóloga, amo la parte cognitivo-conductual y el poder enseñarnos a nosotros mismos a tener tiempos Pomodoro. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos ciclos de 25 minutos de trabajo eficiente con 5 minutos de descanso. Ahora, si estamos en jornada laboral, no es que en estos 5 minutos vamos a dedicar, ¿verdad? Es a hacer otras cosas dentro de que tal vez, por ejemplo, nos resulten más entretenidas. Entonces, en la jornada laboral a veces hay actividades que tal vez no nos dan como tantas ganas de hacer. Qué perecilla hacer ese informe. Entonces digo, en estos 25 minutos voy a centrarme, voy a hacer el informe, voy a dejar allá el celular de lado, no me voy a preocupar por el celular y pongo una alarma para que me dé 5 minutos donde yo pueda, por ejemplo, revisar los correos, contestarle a mis colegas en el chat de trabajo, de manera que pueda balancear entre el tiempo efectivo de los urgentes versus aquellos no tan urgentes. La técnica Pomodoro va en 4 ciclos, en 4 ciclos donde 25 minutos, 5 descanso, 25, 5 y así hasta que el último Pomodoro podemos descansar de 15 a 30 minutos. En esos 15 a 30 minutos hacemos actividades tal vez no tan urgentes, pero que nos resultan más interesantes. En muchas empresas hoy por hoy permiten capacitaciones, permiten llevar ciertos cursos o hacer algún tipo de actividad como un poco más creativa, por ejemplo. Entonces nos podemos aprovechar de este descanso, entre comillas, o este intervalo de 15 a 30 minutos. Y así mantenemos siempre nuestra gestión del tiempo. En terapia o cuando estoy dando capacitaciones, yo siempre le explico a las personas, es sumamente importante esta técnica de gestión del tiempo o podemos hacerlo con diferentes técnicas, pero lo importante es poder centrarnos realmente con la escucha activa, con la comunicación asertiva, a trabajar en esa reunión, en esa situación que nos están solicitando, ¿verdad? Y dejar de lado los reels del celular y demás. Muy bien. Ahora, después de aprender a gestionar el tiempo, vamos a la parte de la procrastinación. La palabra procrastinar, que tanto se está utilizando hoy día, viene del latín procrastinare, que significa postergar hasta mañana, o del griego acrasia, hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Claramente sabemos que el dedicar 2 horas a un TikTok no es en función de nuestro mejor juicio, ¿cierto? Cuando tenemos actividades de la U o del trabajo para realizar, ¿verdad? Es un problema, la procrastinación es un problema de gestionar nuestras emociones ante el aburrimiento, la ansiedad, la apatía y la frustración. Si yo estoy trabajando y estoy estudiando porque quiero mejorar mis atestados y quiero mejorar mis habilidades duras y tener mayor conocimiento sobre ciertas áreas, ¿por qué el dedicarle tiempo a esas actividades nos va a generar aburrimiento? Si yo lo estoy escogiendo y es para mi bien. ¿Por qué? Porque hay muchos distractores hoy día que me van a hacer a mí centrarme en cosas que tal vez no sean tan importantes, pero que simplemente digo, qué divertido.
o se nos fueron las horas y los minutos. Y cuando nos dimos cuenta, tenemos 3 horas o 2 horas de estar procrastinando. Ahora, esto es muy normal hoy día por el tema del montón de distractores que tenemos, ¿verdad? Pero también es importante desde la gestión del tiempo el determinar nuestros urgentes, las cosas que nos dan agrado. Es como cuando estábamos en el cole y, por ejemplo, no nos gustaban las matemáticas y teníamos exámenes esa semana. A mí particularmente siempre me encantó la parte de literatura y español, estudios sociales, esas partes eran mis favoritas. Entonces, yo gestionaba mi tiempo para matemáticas, hacerlo cuando estaba más fresquita, cuando me sentía como, ok, estoy descansada, voy a hacer esto, ¿verdad? Y después me encargaba de lo otro que me gustaba. En el tema de la procrastinación, al final viene siendo eso. Tengo que entrarle a un trabajo que me da pereza, entonces mejor me quedo viendo Reels. Y no es así, chiquillos. Al final hay que hacer lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, por eso es importante elaborar estrategias para aprovechar al máximo ese tiempo efectivo. Y también, sumamente importante, el revisar si estos síntomas anteriores de lo que hemos hablado, estar procrastinando y demás, no están conectados a una depresión, ansiedad o una situación emocional. Por ejemplo, también nos puede pasar que estamos en un trabajo que tal vez no nos gusta tanto, que estamos desde la necesidad, porque nos habíamos quedado sin trabajo en pandemia y ahora lo estamos retomando. Y gracias a Dios tenemos a la UNED que tiene iniciativas espectaculares como esta feria de empleo para que ustedes puedan buscar cambiar de ese empleo que ya no les satisface tanto, que no están tan contentos, a uno que realmente les guste. Pero recuerden, si la procrastinación es mucho, la depresión también, es muy, muy importante buscar ayuda y para eso estamos los psicólogos para colaborarles. Y finalmente, ya para cerrar esta charla, diferenciar. Esto es sumamente importante. Diferenciemos entre el trabajo y el hogar. Mis labores dentro del hogar, mis labores familiares versus mi espacio de trabajo. Hoy por hoy, con el tema del trabajo remoto, muchas veces trabajamos desde nuestro mismo cuarto. Y ahí el descanso, el ejercicio no existe. Seguimos. Mis estudiantes siempre me dicen, profe, yo me pongo a trabajar y a veces cuando me doy cuenta, llevo 1 hora, hora y media trabajando de más, porque no estoy separando los tiempos entre el trabajo y el descanso. Muchas gracias y espero que les haya gustado.